la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Bienvenidos a este tiempo especial de palabra que tenemos siempre en nuestro Café con Fe. Siempre les recordamos que esta palabra queda alojada en nuestro portal a manera de podcast para que la escuches cuando quieras, para que la compartas cuando quieras. www.caminoestereo.com. También queda en nuestra plataforma de video, en la plataforma YouTube. Allí buscan Café con Fe y la fecha del programa que quieren escuchar. Un abrazo a todos los amigos que escuchan de alguna manera este programa. Comparte esta palabra. Hay alguna persona que necesita seguramente esta palabra del Señor. Y qué especial es de verdad cuando nos deleitamos en la palabra del Señor. Cuando la palabra toma esa fuerza en nosotros. Cuando la palabra empieza a tomar vida en nosotros. De eso se trata. ¿Qué ocurre cuando tenemos la sensación, los humanos, las personas, los creyentes, tenemos la sensación de que el pecado parece que está ganando la batalla? El pecado, estimado amigo, tiene consecuencias. Esa verdad la hemos visto nosotros en nuestras propias vidas siempre. Y uno ve cómo el pecado, sabemos la trama, ¿verdad?, del pecado, ya la conocemos. Sabemos cómo el pecado promete placer, pero al final, cuando cumple su objetivo, las personas quedan llenas de culpa. Hemos vivido todos consecuencias del pecado y aún así volvemos a caer. ¿Cuántas veces en consejería he escuchado de las personas decir: pastor, si sabía que iba a ocurrir esto, ¿por qué vuelvo y caigo? No lo entiendo. Mira, nosotros luchamos contra pecados específicos en nuestras vidas. Y parece que cuando ganamos en algunas ocasiones, pareciera que esa victoria durara poco tiempo. Es como si el pecado cobrara vida, tuviera ojos, y lo mirara a uno con una sonrisa sarcástica y le dijera: bueno, aquí estoy otra vez. No pudiste deshacerte de mí. Puedes volver a intentarlo, pero no podrás vencerme. Es como si hablara, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si nosotros sabemos que la Escritura dice, lo hemos leído, lo confesamos con nuestros labios cuando hablamos de la palabra, que dice, sabemos que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, ¿verdad? La obra de redención, su vida misma, su muerte por nuestra maldad, la resurrección, nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte espiritual. Eso lo sabemos. Sabemos por la palabra que, como lo dijimos anteriormente, si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que las cosas son hechas nuevas. Es un versículo que lo hemos aprendido de memoria. Segunda de Corintios 5:17 está de memoria en la mayoría de creyentes. También sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo. También nos hemos aprendido ese versículo de memoria. Por tanto, no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la pregunta en este día, en este momento de palabra es: ¿por qué, si todo eso es cierto, si sabemos todo eso, el pecado en ocasiones parece vencernos? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué hace falta en nuestras vidas para que nosotros podamos apropiarnos de esa libertad, del poder del pecado que Cristo nos ha otorgado, porque nos ha dado libertad? Pues la palabra misma nos da la respuesta. ¿Cuál es esa clave?
La clave para nuestra transformación se encuentra en realidad en la renovación de nuestra mente. No sé cuántas veces lo hemos dicho, estimado amigo, en este tipo de programas o en otros programas de la radio, que nosotros tenemos la vida en Cristo, que nosotros debemos trabajar muy dispuestos en esa transformación de nuestra mente. Hemos dicho muchas veces que nos encontramos como nunca antes en la historia, en momentos fuertes donde todo ataca nuestra mente, donde todo es permitido, en un mundo ya permisivo al extremo, en un mundo donde todo es normal. Hace unos días caminaba por una calle de Santander y con mucha sorpresa veía a un niño que quizás no sobrepasaba los 12 años de edad y tenía un cigarro en su mano y él caminaba normal por la calle sin ninguna vergüenza, fumando un cigarro. Eso no ocurría tiempos atrás. Y lo hacía de manera normal, sin ninguna vergüenza, sin ocultar nada. Normal. Y es un chaval, un niño. ¿Por qué ocurre esto? Porque vivimos en una sociedad donde todo está permitido. Hace unos años, o en los tiempos de nuestra infancia, no creeríamos lo que ahora nuestros ojos ven respecto a una sociedad que está plagada del pecado y que cada vez camina más hacia su propia destrucción, hacia la desintegración de la moralidad humana. Pero debemos tener esperanza, fe, convicción, fortaleza para entender que la respuesta a todo esto es que nuestra mente debe ser renovada, debe ser transformada. Efesios, para que lo busques en la Escritura. Si tienes la Biblia física, es una bendición que puedas contar con esa Biblia física para subrayar, para tomar nota aún ahí, al pie de la hoja, al pie de la cita bíblica. Que especial, me gusta mucho esto. Y Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En los versos anteriores uno encuentra al apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia en Éfeso, llamando a los creyentes a caminar de acuerdo a una nueva identidad, a una identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Él le quería hacer entender eso a los de la iglesia de Éfeso. En una nueva identidad por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Como respuesta a eso que ya somos, a esa identidad que ya poseemos, escucha esto: nosotros estamos llamados a despojarnos de nuestra anterior manera de vivir y de vestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre del que debemos vestirnos es ese grupo de pensamientos. Escucha esto: pensamientos, emociones, prácticas que Dios ha creado para que nosotros andemos en ellas y que son conforme a su esencia misma. Debemos vestirnos de ese grupo de pensamientos, emociones y prácticas que Él ha hecho para que caminemos allí. ¿A qué me refiero? No significa que en la renovación de nuestra mente, nuestras emociones o nuestros pensamientos van a ser quitados, van a ser eliminados, y que ahora no tenemos una vida de emoción o una vida
emocional. No, es normal que tengamos una vida emocional, es normal que tengamos pensamientos. Lo que pasa es que la obra del Espíritu de Dios en nosotros ahora nos lleva a emociones, prácticas y pensamientos centradas en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos nosotros, cómo puede usted y cómo puedo yo vestirme o vestirnos de eso que Dios ya ha creado para nosotros? Mira, la clave para nuestra transformación se encuentra ahí, en la renovación de nuestra mente, en mentes renovadas. No hay manera, en realidad no hay manera, en la que nosotros podamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo si nuestra mente no está renovada. Entendamos que la lucha con el pecado está allí, está allí. Yo recuerdo cuando estudiando seminario bíblico, el maestro de seminario tenía que ponernos una tarea. Y esa tarea era analizar algún libro, algún escrito y realizar un ensayo, realizar una especie de crítica de manera que pudiéramos exponerla frente al auditorio. Y la verdad es que a mí me asignaron un libro muy antiguo, pero muy especial, de un hombre llamado San Agustín. Un libro, creo que es la obra más famosa de él, San Agustín, con algo que escribió que se llamaba Confesiones. Es un libro pequeño, y yo empecé a leer las Confesiones de San Agustín. Y San Agustín se centraba en un hecho, explicando cómo la sociedad está en medio de pecados. Y él, a lo largo de ese libro, San Agustín hacía algunas confesiones de él, de su vida misma. En esas confesiones, él ilustraba sus convicciones y su preocupación con esas batallas que había tenido. Y hay una parte, por ejemplo, en el libro donde él empieza a recordar que cuando era adolescente, él con sus amigos de adolescente se meten a una finca, a una granja privada, y empiezan a bajar unas peras de un árbol. Y las peras desaparecieron de ese árbol, el árbol quedó completamente sin peras y huyeron, se fueron de allí. Y ahora él hacía esa reflexión. Y cuando yo leía ese relato de San Agustín, yo decía, bueno, pero él está preocupado por las peras que tomó en una aventura de adolescente con sus compañeros. Y hay pecados que tal vez tienen más trascendencia. Era lo que yo pensaba mientras hacía el análisis y mientras yo leía. Pero después siguió la lectura y él empezó a hacer una reflexión que en realidad es una reflexión que tiene que ver con el pecado y cómo el pecado empieza a trabajar en el corazón de un hombre. Uno piensa que hay pecados más grandes, adulterio, asesinato, robos, cosas realmente serias. Y uno cuando lee, o cuando yo leía ese pasaje, uno decía, bueno, y este está angustiado porque tomó unas cuantas peras cuando era un adolescente junto con sus amigos. Pero cuando Agustín empieza a confesar todo tipo de pecados más fuertes que tuvo, pecados en el ámbito sexual, porque él lo reconoce en ese libro, cómo él engendró hijos ilegítimos y tuvo un desorden, y luego cuando viene el Señor le empieza a mover en esa convicción de pecado, y él empieza a crecer. Y este hombre, la verdad es que se convirtió en uno de los teólogos más importantes, y ha sido uno de los más importantes en toda la historia. Y él decía en esa reflexión que él podía entender
a un hombre que quizás estaba con mucha hambre, muerto del hambre, y robaba un trozo de pan. Y claro, ese hombre no tiene el derecho de robar una rebanada de pan, de tomarla, pero el hambre que tenía lo lleva a hacerlo, ¿verdad? Y él reflexionaba frente a esto, y él reflexionaba en todo esto para terminar diciendo: cuando yo tomé esas peras, a mí no me gustaban las peras, nunca me han gustado las peras. O sea que no había nada que estimulara mis pasiones para robar. La única motivación que se movía dentro de mí era tener el placer de hacer algo que sabía que estaba mal. Y ese ejemplo tan sencillo y para muchos tan pequeño, hablaba de esa naturaleza caída, de su carne, que tenía el placer, sentía placer sencillamente de hacer algo que estaba mal. Así es el pecado, y así es nuestra carne cuando se mueve en medio de nosotros. Pecados que se cometen por la marca de la iniquidad, que está allí y que se hacen simplemente porque queremos dar rienda suelta a las pasiones. Muchas veces, estimado amigo, nos encontramos luchando con el pecado y nos damos cuenta de que el pecado termina victorioso en nuestra vida. Y uno como que solamente tiene una respuesta frente a esto. Nosotros batallamos en esa renovación de nuestra mente. ¿Y cuántas veces te has encontrado tú o me he encontrado yo devastado porque hemos pecado delante de Dios? Y esa lucha es como si no terminara. Esa renovación que nosotros necesitamos viene solamente por la palabra de Dios. Y es la palabra la que pondrá los pensamientos de Dios en nosotros y tomará nuestros pensamientos y nuestros deseos y los pondrá en orden con los deseos y los pensamientos de Dios. No hay transformación si no hay renovación. Aprendamos esto hoy. No existirá transformación en nuestra vida y en nuestro corazón si no existe una renovación de nuestra mente. Nuestra conducta no puede cambiar si no cambia nuestra mente. Es imposible, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Ese es el mecanismo, así funciona. Los pensamientos que tú tienes, que tú procesas, van a terminar las próximas acciones en el resto de día, producto de esos pensamientos. Mira, cuando nosotros tomamos las Escrituras y meditamos en esas Escrituras, nosotros podemos crecer en esas Escrituras. Nosotros podemos encontrar la verdad en esas Escrituras. A través de la meditación de esa palabra, de la Biblia, a través de la oración, nuestra mente se va transformando. Pero muchas personas encuentran batalla en la transformación de su mente porque no oran y no leen las Escrituras. Ahora, hay personas que deciden hacerlo y quieren que se produzcan cambios sobrenaturales y muy poderosos cuando leen un verso de la Biblia y oran 5 minutos. Mira, es necesario buscar la renovación de nuestra mente, transformando, cambiando y disciplinándonos con esos hábitos, esos 2 hábitos que son tan importantes: la oración, estimado amigo, y la lectura de las Escrituras. La oración y la lectura de la Escritura tiene que convertirse en un hábito en nosotros. Si no se convierte en un hábito en nosotros, y un hábito que hagamos con todo nuestro corazón, si no se convierte en un hábito en nosotros, en un hábito grande, poderoso, no va a ocurrir nada. Es impresionante cómo algunas personas toman el hábito, por ejemplo, de ir a un gimnasio y cumplen con ir al gimnasio, y al principio es muy difícil, pero después de un tiempo se habrán acostumbrado, habrán creado el hábito y habrán empezado una disciplina de ejercicio que dará sus frutos. ¿Cómo no hacerlo en lo espiritual? ¿Cómo no trabajar en esto diariamente? Entendiendo que nosotros somos transformados por la palabra. Nosotros no somos transformados por las circunstancias. Nosotros no somos transformados, escucha esto,
no somos transformados por la intención que tenemos de ser transformados. No. Nosotros somos transformados cuando nos adentramos en esa profundidad especial de parte de Dios. Nosotros somos transformados cuando pagamos ese precio de estar centrados en las Escrituras y en la oración diariamente. Nosotros somos transformados y caminaremos hacia ello cuando nos alejamos de todos y de todo para tomarnos un tiempo en la presencia de Dios. A las 6 de la tarde de hoy, por ejemplo, pregúntate, ¿he orado hoy? ¿He leído la Escritura hoy? ¿He hecho mi culto personal? ¿Mi culto racional, como dicen las Escrituras? ¿Estoy preocupado por poner ese granito de arena el día de hoy? Es necesario hacerlo. Lo más fácil es batallar contra esto y decir, no logro la victoria. Pero si no hacemos nada espiritual para lograr la victoria, no ocurrirá nada. Nuestra mente no se renueva apartado o apartada de la palabra. Nuestra mente se renueva cuando la palabra se impregna en nosotros. Y aún con eso es importante tomar en cuenta que no necesariamente el acto mismo de abrir las Escrituras y leerlas nos cambia. Debemos depender de las Escrituras, pero hay que entender cómo es que dependemos de las Escrituras. Porque tú puedes leer un versículo o un capítulo de la Biblia hoy y no entenderlo y decir, pero ya leí. No, hay que hacerlo con el entendimiento. Si debemos depender de las Escrituras, debemos entender en realidad varias cosas. La primera, debemos entender que es el poder del Espíritu Santo el que nos transforma, que no es tu poder, que no es tu fuerza, que es el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el que toma esa palabra y va produciendo una transformación en nuestra vida. La obra no depende de nosotros, sino de Él. Nosotros hacemos lo posible. ¿Qué es lo posible? Tener un tiempo, disponer de un tiempo para que esto se dé. Pero la obra la hace el Espíritu de Dios. La obra no la hace tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se pone para crear el hábito. Es la parte que tú y yo hacemos. Por eso cuando hay trabajo de santificación, en ese trabajo de santificación trabajamos en realidad en conjunto con el Señor. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para disponernos y la obra del Espíritu Santo es producida por el Espíritu de Dios en nosotros. También debemos entender que es necesario venir a las Escrituras con humildad. ¿A qué me refiero? A que debemos venir reconociendo que en ella está la autoridad de Dios y no en nosotros. Reconociendo que la necesitamos y recordando que es Dios mismo quien nos está hablando a través de ella. No leer la Escritura como un libro de historietas, de aventuras, de ciencia ficción, porque algunos leen la Escritura de esa manera. No, reconozcamos que cuando leemos esa Escritura tiene autoridad. La autoridad no la tenemos nosotros, la tiene la palabra. Mira, cuando leas la Escritura, si empiezas a hacerlo de manera sistemática, toma un boli, un esfero, un color y subraya en tu Biblia. Ahora, la tendencia es que llevamos nuestra Biblia en nuestro dispositivo móvil, ¿verdad? Y algunas aplicaciones de la Biblia tienen la función de subrayar de varios colores. Pues si lo haces en tu dispositivo móvil o en un dispositivo inteligente, busca esa aplicación y, por ejemplo, cuando llegues a un verso bíblico que te confronta respecto a lo que vives y que sabes que te exhorta y que esa palabra es para ti, toma esa palabra y subráyala. Pero vayamos más allá. Tomemos esa palabra y reflexionemos en esa palabra. Si es posible, memoricemos esa palabra y empecemos a profundizar. Mira, no podemos ser renovados en nuestra mente cuando sencillamente nos dedicamos a venir los domingos a la iglesia e inclusive ni venimos. Cuidado,
Cuidado con esto, es necesario buscar al Señor. Por eso decimos que es necesario venir a la palabra con humildad, reconociendo que es la palabra la que tiene autoridad, no nosotros. También debemos ir a la Escritura con Cristo en el centro de nosotros, entendiendo que cuando venimos a la palabra para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, es para encontrarlo en cada pasaje que leemos, en cada verso, para que Él se haga grande en nuestras mentes, para que nosotros menguemos, pero Él crezca. ¿Recuerdas lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermano, es necesario que Él crezca en la palabra y que nosotros menguemos. Cada parte de la Escritura, de tapa a tapa, del Génesis 1 hasta el Apocalipsis 21, versículo final, hablarán dirigiéndonos al Señor Jesús. Todos. Por eso Cristo es el centro de la Escritura. Por eso Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Por eso cuando vengamos a la palabra, haciendo ese esfuerzo de venir a la palabra, lo haremos en el nombre del Señor. Debemos disciplinarnos. Algunos dirán a esta hora: pastor, no tengo el tiempo, pastor, ando liado con todas las cosas, no tengo el tiempo para estar así. Mira, es necesario un poco de esfuerzo. Bueno, levántate, te reto a que te despiertes, te levantes de tu lecho, de tu cama, media hora antes, y que te alistes y tengas media hora para buscar al Señor en el inicio de tu día, si es posible. Debemos ir a la palabra con Cristo en el centro. En el centro, Él es el centro de nuestra vida. Otro consejo importante es que nosotros debemos meditar en lo que leemos, no leer mecánicamente. Estudiar la palabra sin meditar en esa palabra no va a traer fruto. Para nada. Se te olvidará. Leerás en la mañana sin meditar y a la tarde te aseguro que no te acordarás. Pero cuidado, si tomas esa palabra y meditas en esa palabra, será diferente. Cuando tomamos esa escritura y meditamos en esa escritura, mira, te digo que grandes cosas van a ocurrir en nuestra vida misma. ¿Qué es meditar? Porque tenemos muchos conceptos, pero definamos la palabra meditar. Cuando hablamos de que debemos meditar en lo que leemos, meditar, estimado amigo, es pensar y considerar algo con atención, con detenimiento, con el objetivo de comprenderlo y comprenderlo bien, con el objetivo de formar una opinión sobre ello, la verdadera opinión, y tomar una decisión. Eso es meditar. Meditar no es leer el verso bíblico o el capítulo de la Biblia, cerrar la Biblia y olvidarme de todo y continuar con mi vida cotidiana. No, vamos a meditar, o sea, vamos a pensar, a considerar en lo que leemos con mucha atención, con detenimiento, estudiando esa escritura, comprendiendo bien, formando una opinión en nosotros que la producirá el Espíritu Santo, es decir, confrontándonos nosotros mismos con esa palabra. Porque cada vez que nos confrontamos con esa palabra nos exhorta y esa palabra va a quedar ahí sembrada en nuestro corazón y se va a desatar en nosotros, como cuando tomas una pastilla y esa pastilla cumple con una función para tu cuerpo, para erradicar o quitar un dolor. Esa pastilla, cuando va a nivel estomacal, se desata allí y empieza a ocurrir una acción que no ves, porque no puedes ver esa acción. Pero al cabo de unos minutos o de unas horas sientes la reacción de lo que ocurrió. Así es meditar en las Escrituras. Tal vez al principio no veas, pero luego verás el fruto si meditas en la Escritura. No solamente leer la Escritura, no te limites solamente a leerla. Ve más allá, medítala. Ahora, un consejo final es venir con obediencia
venir con fe, venir dispuestos al llamado que el Señor nos está haciendo. Confiar en que es el Señor, que es bueno y que en su misericordia nos trae una palabra. Mira, la Biblia está ahí. ¿Cuántas veces te ha pasado, estimado amigo, que la Biblia quedó ahí y ni siquiera la has limpiado? Está llena de polvo en tu casa, allí donde la dejaste abierta en el Salmo 91. Ábrela, límpiala, quítale el polvo, adéntrate ahí, porque ahí están las palabras de vida para nosotros. Cuando vamos a la palabra de esa manera, estimado amigo, nuestra mente se va transformando, nuestra conducta se va transformando, nuestra conducta en realidad va cambiando. Porque la clave para nuestra transformación se encuentra en esa renovación de nuestra mente. Y esto solamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Mira, llegará un día en el que nuestra lucha con el pecado se va a acabar y seremos cubiertos de vestiduras blancas por los méritos de la sangre del Cordero. Pero mientras llega ese día, por esa nueva identidad y en esa dependencia del poder de su Espíritu, vengamos a la palabra para que nuestra mente sea renovada. Despojémonos del viejo hombre que está viciado con todo lo corrupto del mundo y vistámonos del nuevo que ha sido renovado en Cristo Jesús. Este es el tiempo de renovación. Entonces, no hay que volver a decir que no ocurre nada. No ocurre nada porque nosotros no hacemos que ocurra, porque nosotros no nos disponemos. Dispón de la palabra. Hay inclusive ahora tantas aplicaciones. De hecho, en la radio utilizamos la palabra del camino, que es la nueva traducción viviente, dramatizada, y es edificante cómo escuchamos la palabra y cómo esa palabra empieza de verdad a hacer cosas en nosotros. Mira, puedes bajar esa aplicación, es muy aconsejable, es muy recomendable. Y empápate, imprégnate de palabra. Busquemos al Señor ahora que podemos buscarlo. Busquemos al Señor porque los días son malos. Que la palabra del Señor transforme nuestra vida, que la palabra del Señor transforme tu vida y que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús nazca el anhelo, el deseo de leerla, de escudriñarla, de ponerla en práctica, de que esa palabra se convierta en vida en nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Perdónanos por nuestra negligencia. Perdónanos por nuestra falta de esfuerzo para leer tu palabra. Ayúdanos, eterno Dios. Ayúdanos, eterno Señor, a buscar tu palabra sinceramente y que esa palabra, oh Dios, produzca transformación en nuestra mente. Te lo pedimos hoy, anhelando esa transformación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.